Muy buenos días. Para mí es un gusto poder acompañarlos en sus hogares y quiero darles la bienvenida a un domingo más de celebración. Por favor, los invito a que tengan su Biblia lista y sus corazones. Comenzamos. Pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Su corazón, canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos también nos alegramos. Un grito de júbilo. Mi pasado borró, tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. ¡A las palmas! Somos la generación que danza para Él. 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 ¡Grita!
eso canto, por eso canto, por eso canto, por eso canto, por eso danzo, por eso danzo, por eso danzo, por eso danzo, por eso salto, 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 por eso grito, por eso grito, por eso grito, por eso grito. Avivamiento, 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 avivamiento. Un domingo más, una mañana más. Gracias a nuestro Dios que nos concede la vida todavía. Y gracias a ustedes que están ahí con fidelidad, conectados o conectándose después, para poder participar con nosotros de este tiempo devocional. Bienvenidos, y ya nos dieron la bienvenida, pero acomódese, tome su Biblia y si alguno falta, pues hay que invitarle que venga. Siempre hay una palabra para cada quien. Hoy vamos a estar meditando un versículo del libro de Proverbios, si quiere lo prepara. Proverbios capítulo número 16. Vamos a meditar sobre ese versículo y vamos a enfocar un tema que le he puesto, con el permiso del Señor, le he puesto un enemigo que enfrentar. Un enemigo que enfrentar. Yo sé que usted sabe que tiene enemigos, ¿verdad? Tenemos enemigos. Tal vez nosotros no somos enemigos, pero tenemos enemigos que, por cierto, nos aborrecen. Y por supuesto la aplicación va a ser pues para situaciones de nuestra vida personal, con un contexto histórico de las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo número 16, en el versículo número 32, dice de la siguiente manera. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Se lo leo otra vez? Tal vez usted tenga otra versión. Yo también tengo otra versión por acá que la vamos a repetir. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí espíritu, hay que entenderlo, no es el Espíritu Santo, sino que todos nosotros como seres humanos tenemos el aliento de vida que Dios nos dio. Ese es el espíritu. El aliento de vida que Dios nos dio. En la otra versión que tengo por acá, que es la Nueva Versión Internacional, el mismo texto de Proverbios 16, 32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Se lo leo otra vez? Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Acompáñame a orar un momentito. Padre Santo, gracias por tu palabra que siempre es oportuna, siempre es sanadora, siempre es inspiradora, siempre nos redarguye nuestro corazón, nos evalúa nuestra conducta, nos alimenta nuestro espíritu, nos alumbra nuestros ojos. Te damos gracias por tu santa palabra. Concede, Señor, que podamos meditarla con reverencia, con atención, con disposición del corazón, para que pueda causar un efecto poderoso y beneficioso en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Te damos las gracias y a ti encomendamos este tiempo, que tú tienes siempre el control de todas las cosas, y por eso en ti confiamos.
en el nombre de Jesús, nuestro Señor, como nos manda tu palabra, como es justo y como es digno, que así sea. Amén. Bueno, a ver cómo salimos con un solo versículo en este tiempo. Pues estaba yo leyendo en mis devocionales y según la fecha me mandaba al libro de Josué, también Corintios, pero Josué. Y ahí comencé a leer, estaba leyendo y en el capítulo número 12 se resume, este libro se le atribuye más, ¿cómo diría yo? Tal vez más acertado candidato que lo escribió por el Espíritu Santo al mismo Josué. Excepto algunas partes, ni modo, ya del final del libro en donde dice que Josué murió. Por supuesto, ahí ya fue alguien más el que narró esa parte de la historia. Pero Josué, usted sabe, Yahshua, fue el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo de Israel en las partes finales del desierto y lo entró en la tierra prometida, la tierra de Canaán. A él también le tocó hacer los registros de todas esas jornadas, de las batallas, de las circunstancias, de las victorias que tuvieron, de los fracasos que tuvieron uno también. A él le tocó narrar esa historia para que pudiera ser plasmada en las letras eternas y que nosotros pudiéramos tener ese registro para nuestra vida. Así que en el libro de Josué, capítulo número 12, resume, menciona por un lado las batallas que estando Moisés ganaron al lado del Jordán. Ellos venían, se recuerda usted, peregrinando en el desierto, habitando en carpas, y después de los 40 años de peregrinaje para entrar en esta tierra es donde Moisés no le permite Dios entrar, los llama a su presencia y entonces le toca a Josué. Pero antes de pasar el Jordán en seco por el poder de Dios, ya habían derrotado a dos reyes y ya habían incluso asignado esas tierras a 2,5 tribus de las tribus de Israel. Dice que era un lugar de muchos pastos, entonces habían rubenitas, los de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, que tenían mucho ganado. Y entonces a ellos les convenían los pastos. Así que a ellos les heredaron aquellas tierras que les arrebataron por derrota. A Og era un rey y a otro rey de los amorreos que los derrotaron, los destruyeron y les despojaron de sus tierras, de sus ciudades y todo, y se las asignaron a estas tribus. Ahora, del otro lado, ya habiendo atravesado el Jordán, entonces narra Josué que las batallas que enfrentaron, los reinos que atacaron y a quienes destruyeron, 31 en total. Así dice Josué capítulo número 12, 31 reyes, 31 reinos en total que el pueblo de Israel derrotó, destruyó prácticamente, porque acabó con la vida de todas estas pobres gentes que eran paganas, que eran idólatras, que eran viciosas, que eran violentas, que eran criminales, que ya habían rebasado los límites que Dios podía soportar. Y entonces autorizó a su pueblo que fuera el juicio sobre ellos. Así que vencieron a todos estos reinos y reyes, que en total fueron 31. Esas ciudades y esas tierras no estaban desoladas, no estaban deshabitadas, no, estaban construidas, tenían vegas, tenían manantiales, tenían plantaciones, tenían ciudades, tenían muros fuertes, porque dicen las Sagradas Escrituras que la gente de ahí era gente de constitución muy fuerte. Incluso menciona la Sagrada Escritura que había gigantes en ese lugar, razas de gigantes, como le mencioné, Og, que era un rey, y Anac, o los anaquitas, o anaseos también les decían, que eran gigantes. Y ellos habían construido verdaderamente ciudades fuertes, grandes. Y esa era la herencia que Dios le había prometido a su pueblo y que tenían que recibir como había sido instruido. Así que 31 reyes, 31 reinos, y ahora
Josué le reparte las tierras a las demás tribus y seguramente ya relajado, ya agradecido, ya sorprendido con la fidelidad de Dios, posiblemente haciendo algunos de los últimos registros por ahí, ya Josué, ya de edad madura, ya anciano, está haciendo sus registros y seguramente, como le digo, pues satisfecho de lo que se había logrado y muy agradecido de lo que se había logrado, pero de repente escucha la voz de Dios que le dice, y esto es muy, muy lindo, muy interesante, cómo nuestro gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, infinito en poder, infinito en amor, temible en gran manera, santo, 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 creador del cosmos, asombrosísimo, le habla a Josué y le habla de una manera como de un buen humor y le dice las siguientes palabras en el capítulo 13 y versículo 1. Le dice la palabra del Señor ahí, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda mucha tierra por poseer. ¿Se imagina usted eso? En primer lugar, la parte como jocosa, ¿verdad? Tiene que tener uno algo de confianza para decirle a otra persona, pues mira, ya te diste cuenta que estás viejo. Y él se lo dice de esa manera. Y por cierto, no mucho nos gusta eso, ¿verdad? Decir que ya estamos viejos algunos. Pero Dios se lo dice a Josué en confianza, en amor. Le hace ver que ya su edad es avanzada, que ya está viejo. Y no obstante que Josué estaba como tal vez resumiendo todo aquel logro que se había obtenido con las victorias de los reyes y todo, y los reinos esos, la distribución de las tierras, Dios todavía lo sorprende diciéndole, hay mucha tierra que poseer, Josué. Todavía hay mucha tierra que poseer. Recapitulemos un poquito, retrocedamos un momentito, y aquella tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, cuando los espías que Moisés había mandado para verla primero antes de que llegara todo el pueblo, cuando él mandó a aquellos espías, ellos destacaron algo. Dice la palabra del Señor que ahí 10 espías de los líderes de Israel trajeron el reporte. Solamente que ellos venían asustados, pesimistas, venían asombrados de la belleza de la tierra, de la calidad de la tierra, de las ciudades enormes, amuralladas. Venían impresionados, pero venían negativos, venían miedosos. Mientras que solamente Josué y Caleb venían positivos, alegres, entusiastas y confiando en el poder de Dios. Cuando ellos reportaron, dijeron, le dijeron a Moisés el reporte de lo que habían ido a ver y dice, tal vez vamos a ver, eso está en Números, capítulo número 13, y voy a leer los versículos 27 y 28, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual tú nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ese es un dicho para decir, es una tierra maravillosa, frondosa, productiva, hermosa. Y ese es el fruto de ella. Y ahí presentaron un enorme racimo de uvas y otras frutas que habían llevado. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Estos eran los gigantes. Y en el versículo 33 dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el reporte que trajeron. Y estos que dijeron que se veían como langostas fueron los negativos, fueron los que dijeron de verdad, vieron todo solamente con sus ojos naturales. Dijeron, es cierto, lo prometido es como se nos prometió, es bello, es exuberante, es hermoso, es impresionante. Después de venir en carpas esas ciudades, esos lujos, esas estructuras, esas plantaciones que ya en tiempo de cosecha y todo para ellos. Sí, está bien, pero hay gente ahí.
Hay gigantes a los que tendríamos que enfrentar y nos van a derrotar, son más fuertes que nosotros. Esa fue la impresión que tuvieron cuando Moisés había mandado a ver la tierra como era. Ahora ya ha pasado todo eso, Dios les ha mostrado que está con ellos, aunque los incrédulos no entraron, y ahora ya están en esas ciudades, ya derrotaron a los del otro lado del río, ahora ya 31 reinos más adentro de Canaán, ahora ya están en posesión de esas tierras, y entonces Moisés y todos seguramente ya relajados, ya agradecidos, contentos, diciendo qué abundancia, qué belleza, qué diferencia, estamos bendecidos, cuando de repente viene la voz del Señor al corazón de Josué y le dice: Josué, es cierto que ya estás viejo, pero hay más tierra que poseer. Hay más tierra que poseer. Hay más bendiciones. No es esto todo lo que quiero darle. Hay más bendiciones que tengo para ustedes. Y hermanos, ahí podemos nosotros aplicar ya un poquitito cuando nosotros creemos que ya hemos llegado a un punto espiritual aceptable, que ya tenemos algo de conocimiento de la palabra del Señor, que ya tenemos un privilegio en la iglesia, que somos tal vez responsables con las aportaciones para el sostenimiento de la obra, que ya nos portamos bien y todo eso, y decimos, bueno, ya también Dios nos ha bendecido en la casa, aquello que se gastaba en vicios y en cosas inútiles, ahora lo gastamos en lo que corresponde. Dios nos ha bendecido con trabajo permanente, lo que sea. Tenemos salud y estamos bendecidos. Y Dios, qué bueno, ya nos diste todo eso, qué bueno. Pero Dios dice, todavía hay más. No te conformes con eso. Todavía hay cosas que hacer. Todavía hay bendiciones que poseer. Tengo más para ustedes. Y hermanos, reflexionemos en esto, porque vamos a ir hacia las aplicaciones. Al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le tocó enfrentar enemigos reales. Eran hombres, eran mujeres, por supuesto violentas también, perversas también, eran reales, eran personas, eran personajes. Ya dijimos, eran fuertes, diestros para la guerra, perversos, malvados, criminales, así eran. Les tocó al pueblo de Israel enfrentarlos a ellos, no obstante que ellos no eran tan diestros en la milicia, porque habían venido de un Egipto donde habían estado haciendo ladrillos todo el tiempo. Sin embargo, por el poder de Dios, por la ayuda de Dios, habían conquistado lo que Dios les dijo que ya les había entregado. No fueron a aquellas tierras y ya estaban con alfombra roja para decir, bueno, aquí viene el pueblo de Dios, esa es la promesa, tómenla pues. No, habían habitantes, eran enemigos gigantescos, fuertes, perversos, violentos, ahí estaban. Pero sin embargo, Dios los ayudó, les dio las conquistas que les dio, y ahora Josué está haciendo el resumen de todo eso. 31 reyes ya vencidos, derrotados, reinos conquistados, y ahora estamos disfrutando de la bendición, y se aparece Dios con más bendiciones diciendo, falta, todavía hay más. Aquellos pues eran personajes, y esos personajes y esas experiencias que vivió el pueblo de Dios eran a la par de que era historia, porque es historia real. La historia también lo confirma, la historia secular. A la par de eso también era una figura profética para los cristianos de todos los tiempos, revelándonos que así como aquellos tuvieron enemigos físicos, terribles, peligrosos, malvados, gigantescos, así también nosotros tenemos enemigos espirituales que nos toca enfrentar. En aquellos tiempos no solamente habían estas tribus de gigantes, sino que la Biblia narra que habían los Nefilim, los Emim, los Somsoneos, los Refaim, los Anaseos, los Filisteos. Usted recuerda del gran filisteo Goliat, eran de esa raza de gigantes que tenían casi 3 metros de altura y eran proporcionados en su vigor, en su fuerza. Era de temer. Era de asustarse realmente, solamente era por el poder de Dios que se podía hacer algo contra ellos. Así nosotros también tenemos enemigos espirituales que tal vez nosotros no conocemos. Y ahí están las bendiciones de Dios, no solamente materiales, las bendiciones espirituales de Dios. Las bendiciones espirituales de Dios son la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestra vida, la erradicación de vicios, la ruptura de cadenas, la revelación de la luz verdadera ante el engaño, y cuántas bendiciones más, y la vida eterna. Sobre todo
son bendiciones que Dios tiene para nosotros, nos tiene preparada una promesa maravillosa, una herencia en su palabra que nos la tiene si nosotros somos verdaderamente nacidos de nuevo, pueblo de Dios, obedientes a su palabra y que estamos enfrentando los enemigos espirituales que espiritualmente nos toca enfrentar. En Gálatas capítulo 5 y versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí ya andar en el Espíritu ya no es andar en el Espíritu de uno, sino andar en la guianza del Espíritu Santo. Aquí ya es así. Pues queridos hermanos, usted dirá, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que se leyó en Proverbios? Como que el pastor leyó un versículo de pretexto y se fue por otro lado a contarnos una historia que en parte ya conocíamos. Bueno, volvamos entonces pues al texto leído en Proverbios. Leímos ahí respecto así como en el tiempo de Josué y el tiempo de Moisés, aquellos tuvieron enemigos, promesas, pero también promesas ocupadas por enemigos. Así también nosotros tenemos enemigos hoy en día. Y aquí nos está hablando de manifestaciones de un enemigo que nosotros tenemos que enfrentar todos los días. Un enemigo, así por eso se llama el tema así, un enemigo que enfrentar. Y ya se lo voy a ir describiendo poco a poco para que usted evalúe si tiene que ver con usted o no tiene que ver con usted. Si no tiene que ver con usted, gloria a Dios. Pero si tiene que ver con usted, pues a pensarlo y a ver qué es lo que hay que hacer en obediencia a la palabra del Señor. Leemos otra vez el versículo de Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros tenemos un enemigo gigantesco. Un enemigo gigantesco al que nos toca enfrentar todos los días. Le voy a revelar por un momento uno de los nombres que le podemos llamar a este enemigo, que es nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad. Es cierto, tenemos otros enemigos. Enemigos son el pecado, enemigo es la muerte, enemigo es el diablo, enemigo es el mundo engañoso y tentador. Son enemigos. Pero tenemos un enemigo gigantesco, fuerte, que nos hace muchas veces fallar aún como cristianos. ¿En qué? Pues en nuestro hablar. ¿O en qué? En nuestro accionar. ¿Por qué? Porque muchas veces por causa de la provocación, que todavía somos humanos, todavía estamos en este cuerpo, todavía por causa de la provocación puede ser que nosotros en algún momento respondamos con palabras o con acciones airadas, descontroladas. Y aquí dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y nosotros resulta que nos airamos muchas veces, nos enojamos continuamente por cualquier cosita y al actuar de una manera descontrolada, dándole lugar a la carne, a nuestro yo, dándole lugar a ese yo, resulta de que le fallamos al Señor, avergonzamos su santo nombre, ofendemos a nuestros prójimos, abofeteamos. Bueno, nosotros mismos somos abofeteados cuando resulta que nos descontrolamos y decimos cosas de las que después tal vez nos arrepentimos, pero que ya no podemos regresar. Alguien dijo que las palabras son como el agua cuando se cae en el suelo. Si las queremos recoger, ya no se puede. El agua ya se la chupó el suelo, ya no se puede. Así son muchas veces las palabras dichas. Y cuando nosotros decimos palabras estando en un momento de ira, en un momento de enojo, descontrolado, eso es lo que nos pasa. Ya dijimos cosas que causaron algo y ya no podemos retroceder, aunque nos retractemos. Ya lo dijimos, ya cayó en un alma y esa alma ya tiene sus propias consecuencias. Cuando nos habla este proverbio acerca de esto, de la ira, y hay otro proverbio aquí atrasito, en el capítulo 14, versículo 29, que dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahí lo dice. Está en el mismo tema, ¿verdad? Entonces está hablando de que así como aquellos en la historia tuvieron enemigos reales,
que estaban en posesión de las bendiciones que Dios tenía para su pueblo y que tuvieron que ser enfrentados por el pueblo de Dios y tuvieron que ser vencidos por el pueblo de Dios con la ayuda de Dios. Así nosotros tenemos enemigos reales en este tiempo. Tenemos enemigos reales, ya le dije, enemigos poderosos que no nos es posible a nosotros enfrentar, que no nos es posible a nosotros vencer muchas veces, como la muerte, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahí? Pero gracias a Dios tenemos a alguien que ya lo hizo. Sin embargo, antes de llegar a eso, quisiera yo decirle pues que cuando nosotros somos provocados, y somos provocados todos los días, y somos tentados todos los días, y cuando nosotros le damos espacio a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza pecaminosa, que sí es atraída por el pecado, que sí es atraída por el mundo, que sí es atraída por el placer ilícito, que sí es atraído por lo ilegal, lo corrupto, sí es atraído por eso. Cuando nosotros caemos en algo de eso, en palabras o en acciones, entonces nosotros deshonramos el santo nombre de nuestro Redentor. Y eso para el enemigo, para el diablo, es una fiesta. Sin embargo, para nosotros es un pesar y para el Espíritu de Dios es una tristeza. Podemos mencionar rápidamente el caso, por ejemplo, de Moisés, hombre de Dios. Nosotros hemos estudiado en los diferentes mensajes, hemos estudiado que Moisés tenía muchas cualidades. Era un hombre preparadísimo, no obstante que fue recogido del río y criado por quienes no eran sus padres y todo eso, pero creció como príncipe, adiestrado en la guerra, muy cultivado con el intelecto, con los idiomas, en la milicia y cuantas cosas. Sin embargo, él tenía un temperamento explosivo. Y ya cuando él fue tocado por Dios para venir a sus pies, para hacerlo de su pueblo y para encomendarle una misión tan especial, este hombre todavía manifestó que su temperamento era complicado. Dice que antes de salir de Egipto huyendo, dice que se enojó porque un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Pero no le pegó al egipcio, lo mató de una vez. Igualmente pasó allá en el desierto, cuando dice la Escritura que viniendo de la presencia de Dios, 40 días y 40 noches rodeado de la gloria de Dios y viendo cómo Dios escribía por el Espíritu Santo las letras de los 10 mandamientos en la roca. Y luego le dio las tablas de la ley moral de Dios para todos nosotros. Dice la palabra del Señor que bajando del monte, se dio cuenta que el pueblo estaba entregado al placer, a la borrachera, a la idolatría, estaba en la bacanal del mundo, la inmoralidad y cuantas cosas. Dice que molesto por lo que estaba viendo, arrojó las tablas que Dios le acababa de dar, que Dios le había escrito y las quebró. Ese era el temperamento de él. Luego hizo que los que estaban participando en eso como responsables, los hizo tomar agua con oro. Los atragantó ahí. Ese era el temperamento de Moisés. Y más adelante eso fue lo que le trajo una reprimenda de parte del Señor cuando dice que Dios le dijo que le hablara a la roca para que diera agua y Moisés la golpeó. Porque le dijo algo, se lo parafraseo, le dijo al pueblo de Israel, le dijo, ustedes son unos malagradecidos, siempre están reclamando, siempre están murmurando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darles agua de la roca, y golpeó la roca. En primer lugar, no le dio la gloria al Señor y en segundo lugar, le dio lugar a su carne otra vez, siendo provocado por la murmuración continua, por el descontento del pueblo, y reventó otra vez. Y entonces, no obstante que había conquistado 2 reinos y 2 ciudades, no podía conquistarse a sí mismo. Así le pasó a David. En otra manera, el rey David, hombre de victorias, hombre de conquistas, hombre de fama. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba con David, no pudo dominar a David y cayó en un terrible pecado que trajo consecuencias personales, familiares y hasta nacionales. ¿Qué diríamos de Sansón? Otro personaje, ungido desde su nacimiento, con un ministerio establecido, una misión establecida por Dios, que él tenía que ser el caudillo que liberara al pueblo de Israel de los terribles filisteos. Y le dotó de una fuerza extraordinaria, como nadie la ha tenido. Dios se la dio y se manifestaba en él. ¿Pero para qué la usaba? Pues para su desahogo personal. Él andaba cautivando a las chicas y andaba haciendo cosas extraordinarias que no daban gloria al Señor.
en todo caso. Sí hizo cosas para el Señor, pero no se controlaba a sí mismo y eso le trajo al final, ¿qué le trajo? Consecuencias terribles, se quedó sin fuerza, se quedó sin ojos y al final se quedó sin vida. Por causa de ese enemigo llamado carnalidad. Sí le vamos a poner por ahora y ya acercándonos a la pausa le digo algo más. Le mencioné 4 enemigos. El diablo, el pecado, la muerte, el mundo. Esos 4 enemigos, nuestro Josué divino los enfrentó. A esos 4 poderes, enemigos gigantescos, nuestro Josué divino, Jesús, los enfrentó. Pero no solamente los enfrentó, los venció. Al diablo con su palabra poderosa, cuando le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Al mundo lo venció porque no cayó en pecado. Llegó a la cruz sin mancha. Ahí venció al mundo. Venció también a la muerte cuando resucitó de la muerte, venció a la muerte. Venció a los 4 gigantes, los venció. Pero nos dejó a nosotros ese gigante llamado carnalidad. Ese gigante que está en nosotros, que tenemos que enfrentar todos los días. Y que ¿sabe qué? No solamente es tan frágil, tan débil, tan explosivo, que sin embargo es todo un juez. Es todo un juez porque teniendo tantas debilidades anda señalando por aquí, anda señalando por allá, anda juzgando por aquí, anda juzgando por allá, criticando por aquí, criticando por allá. Ah, sí, a este le pasó eso porque tal y tal cosa le pasó. Ah, sí, mire cómo anda, mire cómo vive, mire cómo se porta, mire. En cambio yo. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo dijo, así éramos nosotros, diestros para ver la paja en el ojo ajeno y ciegos para ver la viga en nuestro propio ojo. Por esa razón ese enemigo nos vence, nos avergüenza, nos abofetea a cada tiempo. Y como le digo, muchas veces ese enemigo se enseñorea contra los seres más amados, diciéndole a nuestra pareja palabras tal vez que le hieren el alma, haciendo con los hijos injusticias o tal vez los hijos con los padres, actuando de una manera completamente descontrolada, desobediente, ingrata, aún siendo cristianos. Y entonces resulta de que mostramos nuestra debilidad, de que no somos fuertes, porque fuerte es el que se domina a sí mismo. Carnal es el que no lo hace. Bueno, ya vamos entendiendo, creo que ya entendimos bastante hacia dónde iba el tema y ahora ya solamente nos queda nuestra pausa del momento y una breve conclusión final. Porque Dios no nos entregó desarmados. Él nos dio armas para que también nosotros podamos enfrentar esos enemigos o ese enemigo particularmente y vencerlo. Para gloria de su nombre y para nuestro bienestar, porque ¿sabe qué? Hay más bendiciones de las que usted cree que ya tiene. Hay más bendiciones de parte de Dios. En algunos casos tengo que decirlo como me golpeó a mí. Cuando el Señor le dijo a José, ya estás viejo y todavía te falta. Ay, dije yo, eso me lo dijo a mí. Como que yo creo que ya logré algo en la vida y resulta que todavía falta. Y ya estoy viejo para alcanzarlo. No sé si a usted también, usted sabrá cuánta edad tiene, usted lo sabe, pero lo cierto es de que sí. Si ya está grande de edad, hombre o mujer, y todavía es berrinchudo, usted no tiene fuerza. Porque aquí dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Puede ser que hemos logrado grandes cosas, hemos conquistado tal vez la carrera de la universidad, el mejor puesto en el trabajo, una bonita cuenta en el banco, o lo que sea, una fama, lo que sea,
destreza deportiva, política, privilegios religiosos, lo que sea, pero si no nos hemos conquistado a nosotros mismos, débiles somos, y tal vez ya siendo viejos. Y hablo también a jóvenes que tal vez son pichones viejos, metidos en la casa, dando más problemas que aportes. Pero bueno, no se quede solamente con la regañada. Espere después de la pausa para que podamos ver que Dios nos ha dotado también de armas para que nosotros podamos ser vencedores, darle gloria al Señor y conquistar las bendiciones que Él todavía tiene para nosotros. Detengámonos ahí y participemos en la alabanza. Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti. A vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las
todos te verán. Bienvenidos, gracias por haberse quedado ahí. No sé cómo se siente, tal vez algunos ya se enojaron, tal vez otros están reflexionando. Lo más probable es que algunos se están codeando, si es que tiene alguien cerca. Y si no, pues aunque sea el perro le está diciendo, ya viste, sos muy bravo. No sé qué está haciendo usted, pero tal vez lo mejor es que estemos reflexionando, diciendo, Dios tiene razón. No es el hermano Jorge, no es el predicador, no, es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Es usted iracundo, iracunda? ¿Es usted explosivo, explosiva? ¿Se enoja continuamente? ¿Es usted paciente o es impaciente? Pues aquí dice, el que es paciente es más fuerte que el que puede dominar una ciudad. Entonces, pero ¿sabe qué? Escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, la primera de sus cartas en el capítulo 4 le dijo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y eso se refería, algunos predicadores lo aplican en el sentido de cuida tu salud. Es justo, claro, hay que cuidarla. Cuida tu apariencia. Está bien, claro, se puede aplicar a eso. Pero también puede aplicarse a lo que parece que más hay que aplicarse. Dice, cuídate de ti mismo porque tienes adentro un enemigo que se llama ego, que es carnal, que es traicionero. Voy a decirlo, perdón, en el coloquio guatemalteco, que eres mañoso. Ten cuidado de ti mismo. Porque muchas veces por lograr lo que quieres, no te importan los demás. Te desahogas en tus momentos difíciles, pisoteando tal vez al más débil, tal vez de los más amados de tu casa. Pero el Señor dice que en su palabra nos dio, en Gálatas capítulo 5, donde había yo leído acerca de la carne y el espíritu, ahí dice la palabra del Señor, más el fruto del espíritu, dice el versículo 22, capítulo 5 de Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y el último, el noveno, dice templanza. Se lo repito, usted lo sabe. Y si no lo sabe, pues repítalo conmigo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice aquí, más el fruto del Espíritu. O sea, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo adentro de nosotros, adentro de esta tierra? ¿Qué es lo que produce? Produce amor. Si había odio, fuera. Si son espinas, fuera. Ahora, amor. Si había amargura, le pone gozo. Fuera la amargura. Si había nerviosismo, estrés y demás, paz. Le da paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El número 9 es templanza y el número 9 quiere decir dominio propio. El objetivo de este mensaje es entender la importancia de ejercitar el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Porque el que no puede dominarse a sí mismo es débil. Dios nos da la capacidad que se llama templanza, que es el dominio propio. Muchas veces yo he tenido el impulso de contestar alguna frase sobre algo que me provocó, sobre algo que me dijeron. Contestar alguna frase que sea más hiriente que la que me dijeron. Tengo el impulso porque esa es mi carne, ese es mi ego, esa es la carnalidad, ese es el espíritu mío, el aliento mío. Pero el Espíritu Santo me detiene y me recuerda su palabra, me recuerda que Él me dio templanza, que Él me dio la capacidad de dominarme a mí mismo. Y entonces me quedo callado, me trago, como decimos aquí, la bilis si quiere. Pero prefiero ser ofendido que ofender. Prefiero tener mi conciencia tranquila que tenerla pesada todo el tiempo. Y no le digo que yo soy perfecto, estoy hablando como muchos de ustedes también ya lo hacen. Que muchas veces los tildan de cobardes,
los tildan de débiles porque no contestan como debían de haber contestado. Pero resulta que ustedes están obrando con dominio propio, con sabiduría, con prudencia, agradando al Señor, venciendo a los enemigos y dándole espacio y puertas a las otras bendiciones que Dios quiere darnos todavía en nuestra vida. Así que, querido hermano, querida hermana, visitante, amigo, familia, no se acomode, no se conforme, porque Dios todavía nos dice que tenemos enemigos que vencer y bendiciones que poseer. Tal vez no hemos logrado todo lo que se debía lograr. Tal vez usted es una gran adoradora en el culto. Usted es un gran adorador. Y resulta que el enemigo le lanza una palabra cuando usted está en lo mejor de la intensidad de la comunión con Dios y le dice: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Que tal vez anda desorientado, que tal vez anda vicioso, que tal vez anda perdido o perdida, o quizá un nieto, quizá el marido, quizá la mujer, quizá quien sea, y le amarga su momento espiritual. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, buscando cultivarnos más de la palabra del Señor, más en la devoción con Dios, buscando agradarlo más a Él, entenderle más su voz y obedeciéndolo en el dominio propio, entonces nosotros vamos a andar de victoria en victoria y vamos a ver cómo Dios nos galardona con esas otras bendiciones espirituales y materiales también que Él tiene para nuestra vida. Finalizo diciendo que a Timoteo le fue dicho: no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos cantan en las congregaciones: soy más que vencedor, y resulta que no pueden vencerse ni a sí mismos, solo son cantos. Pero para eso son estos mensajes, para decirnos: tenemos enemigos, hay que enfrentarlos. Sí, son más grandes, son más poderosos, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que se llama, ¿cómo se llama? Templanza, dominio propio, con la ayuda de Dios y para gloria de Dios. Usted examínese y usted, al orar, dígale al Señor lo que tiene que decirle. Yo no le juzgo, jamás. Usted se conoce y Dios también. Y que Dios le bendiga, y como le dijo también el Espíritu Santo a Timoteo, y Dios te dé entendimiento en todo. Porque muchas veces, por no dominarte a ti mismo, a ti misma, has perdido, y vas a seguir perdiendo si no ejercitas lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero no, Él quiere que caminemos de victoria en victoria, de gloria en gloria, para la gloria de su santo nombre y para la inspiración de otros que necesitan mucho del Señor como nosotros. Muchas bendiciones, abrazos, y espero que hayan sido bendecidos con esta meditación. Oremos al Señor. Padre Santo y bueno, yo sé que tu Santo Espíritu editará en los corazones esta meditación. Quitará lo imperfecto, quitará lo inadecuado y dejará solamente la pureza del mensaje de amor que tú nos has traído. Gracias por Jesús, nuestro Josué celestial, que vino a esta tierra y venció a los más grandes enemigos, pero nos dejó a nosotros uno, pero no nos dejó solos, sino nos dejó el Espíritu Santo para que lo enfrentemos y lo venzamos cada día, para honor y gloria de tu santo nombre, para testimonio a otros y para bendición de nosotros. A ti sea la gloria, Padre Santo, y mira las necesidades que están ahí, aquellos que están hoy sintonizados o visitando. Mírale sus necesidades, si son espirituales, si son físicas, si son materiales. Y te ruego que conforme a tu santa voluntad y tus grandes riquezas, les conceda su respuesta, su solución. Les facilites, Señor, la solución de las situaciones que puedan tener pendientes. Consuela los corazones, fortalece los espíritus, Señor, y concédenos también tener otros hermanos y hermanas dispuestos para ti, para servirte a ti, para extender tu reino que es tan necesario en nuestras naciones. Para gloria tuya por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. Pues muchas gracias por estar ahí. Esperamos en el Señor que nos permita vernos otra vez. Y gracias a usted por su fidelidad en
aprovechar y disfrutar estas meditaciones. Si hay algo que le molestó, perdone, por favor. Si fue de mí, pues, ¿verdad? Ahora, si es de Dios, no perdone usted, pida perdón para que le vaya bien y reciba más bendiciones, que es el deseo de Dios y también el deseo de mi corazón. Hasta pronto. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí,
sostiene, me fortalece.